Ok. Mm, 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 Ok, miren, esto que ustedes están viendo aquí son algunas de las adaptaciones cardiovasculares que suceden en insuficiencia cardíaca. Nos vamos a quedar un poco corto en algunas cosas porque no hemos visto renal. Cuando se refiere a algunos detalles. Eh, ¿Qué sucede? Hay insuficiencia cardíaca. Se clasifica de dos maneras dependiendo del estado hemodinámico. Esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección alterada. Aquí sería una persona con insuficiencia cardíaca que está compensada y no compensada. Entonces, lo que nosotros podemos apreciar es lo siguiente. Ya nosotros sabemos que este sería un equivalente como al volume pressure loop que habíamos visto anteriormente. Y lo que nosotros podemos apreciar acá, como ven, es que hay un solapamiento entre la normalidad y las adaptaciones cardíacas que permiten mantener o preservar la fracción de eyección cuando hay insuficiencia cardíaca. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que cuando hay descompensación, hay una disminución de la contractibilidad cardíaca y eso hace que los volúmenes cardíacos se aumenten. Miren que nosotros estamos manteniendo presión, un solo, un aumento ligero y estamos moviendo el cuadro, bueno, el rectángulo en este caso, hacia la derecha. O sea, estamos aumentando volumen y manteniendo casi la misma presión. Y esto es, ¿verdad? Por una disminución del contractility. Esta barrita de aquí representa complianza. Complianza, en pocas palabras, es la capacidad que tiene el corazón de adaptarse a volúmenes elevados. Entonces nosotros estamos viendo aquí que la complianza debe disminuirse en insuficiencia cardíaca para mantener la fracción de eyección. Nuevamente, lo que estamos viendo aquí, sobre todo en esta parte donde la fracción de eyección está preservada, son las adaptaciones cardíacas que permiten compensar por la falta de contractibilidad. Si tú no puedes contraerte de manera adecuada, pues disminuyendo la complianza puedes compensar. Eso es lo que está representado acá. Ahora bien, ahora bien, dentro de la fisiopatología, la insuficiencia cardíaca, nosotros vemos varias adaptaciones cardiovasculares que inicialmente, que inicialmente tienen como objetivo disminuir el estrés cardiovascular, pero que a largo plazo se convierten en un ejemplo de retroalimentación positiva o, en otras palabras, forman un círculo vicioso.
Estas adaptaciones solamente tienen efectividad a corto plazo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí en el centro de insuficiencia cardíaca es que independientemente sea sistólica o diastólica, eso se traduce a tener una disminución del cardiac output. Cuando nosotros tenemos una disminución del cardiac output, nosotros tenemos dos respuestas, una autonómica, simpatética, simpática, y una renal. Cuando entremos a renal, nosotros vamos a hablar del eje renina-angiotensina-aldosterona. Mientras tanto, lo que a mí me interesa es que sepan que en el riñón nosotros tenemos un área que se llama aparato yuxtaglomerular que tiene diferentes funciones. Ahora, una de las principales es que cuando se sensa isquemia, o sea, que está llegando menos perfusión de la que debería al sistema renal, comienza a secretar renina. El efecto que tiene la renina final es la producción de angiotensina 2. Angiotensina 2, a su vez, tiene el efecto de causar vasoconstricción de manera directa y de aumentar la secreción de aldosterona. Aldosterona, en pocas palabras, lo que promueve es la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Reabsorbemos sodio y conjuntamente con el sodio podemos mantener agua. Más agua en el sistema cardiovascular, más sodio. Expandimos el volumen intravascular. Si expandimos el volumen y estamos causando vasoconstricción, lo normal o a lo que se debería traducir eso es en un aumento del retorno venoso. Más sangre que circula más rápido en el sistema arterial y venoso es igual más sangre que llega al corazón. Recordando, ¿verdad?, que independientemente del tipo de insuficiencia cardíaca, lo que se sensa a nivel periférico es que falta sangre, no está llegando sangre. Entonces, aumentando el preload, se supone que mientras más sangre llega al corazón, más se bombea. Ley de Frank-Starling. Entonces, se supone que en un corazón normal, aumentar el retorno venoso es igual a aumentar el stroke volume. Stroke volume times heart rate es cardiac output. Por ende, aumentando uno de sus determinantes, aumentamos secundariamente en cardiac output. ¿Qué sucede? Nosotros habíamos visto que otra de las respuestas reflejas era el aumento del tono simpático. El tono simpático tiene un efecto ionotropo y cronotropo positivo en el músculo cardíaco, significando que aumenta cronotropo, heart rate, ionotropo, contractility. El aumento del contractility ya nosotros sabemos que es aumentar, o mejor dicho, así como aumenta el stroke volume, más contracción, más volumen se saca.
Mientras más volúmenes se sacan, menores el end systolic volume. Menores el end systolic volume. Estamos aumentando contractility. Heart rate, otro determinante del cardiac output. Entonces estamos aumentando los dos determinantes del cardiac output. Estamos aumentando stroke volume y estamos aumentando heart rate. Entonces, nuevamente, lo que estamos viendo aquí son adaptaciones cardiovasculares entre sistema nervioso, sistema renal, que tienen como finalidad aumentar cardiac output para disminuir los efectos sistémicos cardiovasculares de la disminución de la perfusión general. Un cuidado que tienen que tener es que tú puedes tener activación del eje renina-angiotensina siempre y cuando en riñón, mácula densa, aparato justaglomerular, se sensa isquemia. No necesariamente hay que tener insuficiencia cardíaca. Puedes tener estenosis, puedes tener deshidratación severa, puedes tener algún proceso hemorrágico. ¿Qué sucede? Tanto las catecolaminas como la aldosterona, cuando se encuentran elevados de manera crónica y en contacto con el sistema cardiovascular, pueden causar algo que habíamos mencionado y es remodelamiento cardíaco. Como su nombre podría indicar, remodelamiento cardíaco son adaptaciones estructurales relacionadas a conceptos que ya vimos. Miocardia hipertrófica, por ejemplo. Es cambiar la estructura cardíaca para mejorar el performance cardiovascular. Eso es lo que nosotros vamos aquí. Cuando veamos renal, vamos a hablar un poco mejor del aparato justaglomerular, mácula densa, de los efectos específicos que tiene Oreo, los efectos específicos que tienen estas hormonas. ¿Alguna pregunta por acá? Musi, tan regado tu tigre hoy. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Cómo así? Deja eso. No. Shock, miren. Shock se define como cualquier adaptación. Un segundo. Pues sí. Como mencionaba, shock se refiere a cualquier adaptación cardiovascular, sea por la razón que sea,
que disminuya la perfusión efectiva de los tejidos, sin adaptaciones cardiovasculares directas, como vimos ahora en insuficiencia cardíaca. Hay diferentes tipos de shock. Cada tipo de shock tiene sus características hemodinámicas y sus causas diferentes. Uno de los, vamos a decir, challenges que ustedes van a tener con un shock es que dependiendo de la causa, ustedes tienen que saber el estado hemodinámico. No es raro que le pongan un pulmonary embolism y le pregunten cómo está el total peripheral resistance. No es raro que le pongan un shock cardiogénico, un shock neurogénico, un shock séptico y le pregunten por una o uno o varios de los componentes cardiovasculares, que cómo se encuentra el heart rate, que cómo se encuentra el contractility, que cómo se encuentra la resistencia vascular periférica, que cómo se encuentra el preload, que cómo se encuentra el afterload. No son preguntas raras, son bastante comunes. Y como siempre, me parece que la mejor manera es aprenderse las relaciones que existen en cada tipo de shock según sus causas. Y cuando se enfrenten a alguna pregunta de esta naturaleza, sencillamente buscar a la vuelta, buscar la lógica. Miren, shock hipovolémico. Si nosotros tenemos una hemorragia masiva, una gente que tuvo un accidente, se llevó una arteria, un disparo, arma blanca, lo que sea. ¿Cuáles son las adaptaciones cardiovasculares secundarias? Primero, ya nosotros sabemos que el PCY, Fernando, yo casi no te escucho y tengo mi volumen en 100. mejor. Ahora sí. Ah, sí, fue cuando me paré. Si todo bien, lo que les estaba comentando es que, para resumir, que cuando hablen de shock, los que son preguntas relativamente comunes, el, el challenge que van a tener es identificar cuál es el estado hemodinámico, cómo pueden estar modificadas cada una de sus variantes, que como siempre hemos visto hasta el momento en cardiovascular, en vez de memorizar cada uno de estos aspectos, lo mejor es identificar la causa de base, sacar la lógica detrás de eso, y si lo hacen así no debería haber ningún problema. El primero que vamos a ver es shock hipovolémico. Cada vez que usted tiene pérdidas importantes de volumen, está en riesgo de desarrollar shock hipovolémico. Lo primero que nosotros estamos viendo acá es disminución del PCYP como una medida indirecta del preload. Nosotros habíamos mencionado que el PCYP
Era una medida de la presión de la aurícula izquierda. Cada vez que usted tenga el PCYP disminuido, a lo que eso se refiere es que aquí hay una disminución de volumen en esta área. Y regularmente eso se traduce a que si aquí está llegando poco volumen está saliendo del sistema pulmonar. Si hay poco volumen en el sistema pulmonar es porque aquí hay poco volumen también. Y un poco, y un volumen pobre, un preload pobre en el ventrículo derecho regularmente significa que hay una disminución del retorno venoso. Y regularmente cuando hay una disminución del retorno venoso significa que hay disminución de la volemia o hay vasodilatación venosa o poca sangre o vasodilatación venosa. Ustedes saben que las venas tienen la capacidad, tienen una complianza muy elevada y pueden servir como reservorio de sangre. El punto es que aquí tiene que estar llegando poca sangre. ¿Qué sucede? En hypovolemic shock, aparte de tener presiones bajas en esta área, en el ventrículo, en la aurícula izquierda, tenemos también el cardiac output disminuido y obviamente cardiac output es stroke volume times heart rate. Si aquí hay poco volumen, significa en la aurícula izquierda que eventualmente va a llegar poco volumen, poco preload al ventrículo izquierdo. Si llega poco volumen al ventrículo izquierdo, independientemente de lo que suceda, el stroke volume va a disminuir porque hay poco volumen. Y el stroke volume habíamos dicho que era la cantidad de sangre que sale por latido. Eso es una dependencia directa del preload. Mientras más volumen usted tiene acá, más stroke volume va a poder sacar. Menos volumen, menos stroke volume. Y como nuevamente el stroke volume es un determinante del cardiac output, significa que va a estar disminuido. Ahora, si nosotros estamos sacando menos sangre de la adecuada al sistema cardiovascular, ya nosotros sabemos cuál es la respuesta neuronal. Aumento del tono simpático. Aumento del tono simpático tiene como efecto causar vasoconstricción sistémica. Aumentamos vasoconstricción, eso es igual a un aumento del total peripheral resistance, uno de los determinantes del afterload. Como habíamos mencionado anteriormente y como son la mayoría de las cosas en cardio, es sencillamente una historia donde uno correlaciona la causa con hallazgos. Una de las características en piel, frígida, helada, fría, porque hay poco volumen. Y si usted suma poco volumen más liberación de catecolaminas para aumentar la presión y la resistencia vascular, eso es igual a poca perfusión distal. No solamente, bueno, y regularmente las áreas que más se ven afectadas son las que tienen circulación terminal. Punta de los dedos, punta de la nariz, orejas,
Por otra parte, nosotros tenemos acá shock cardiogénico. Shock cardiogénico, ustedes deben sospecharlo cada vez que haya alguna patología cardíaca que no permita el correcto funcionamiento como bomba del mismo, por ejemplo. Vamos a tomar arritmia. Cuando vemos arritmia, lo que pudimos observar son patrones errados de contracción. Si no hay una cadencia entre las contracciones atriales y ventriculares, se compromete el llenado ventricular. ¿Qué pasa? Por cierto, miren acá que dice para arriba y para abajo el PCYP. Lo que pasa es que depende del tipo de shock. Por ejemplo, en cardiogénico hay un PCYP elevado. ¿Por qué hay un PCYP elevado? Por ejemplo, vamos a hablar de atrial fibrillation. AFib, nosotros habíamos dicho que era una aberración de conducción que tenía como origen en la inserción de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, que causaba la contracción anómala del mismo. Estas contracciones pueden ser completas o incompletas, y la gran mayoría son incompletas. Si bien es cierto, la aurícula izquierda se contrae, no lo hace de manera completa. ¿Qué pasa? Si no se contrae la aurícula, no podemos llenar de manera adecuada el ventrículo. Si no podemos llenar de manera adecuada el ventrículo, se acumula la sangre en la aurícula izquierda. Si se acumula la sangre en la aurícula izquierda, el efecto que eso tiene en el PCYP es elevado. Porque habíamos dicho que el PCYP era una medida indirecta de la presión de la aurícula izquierda. Y si estamos acumulando volumen acá, estamos aumentando la presión y el volumen dentro de la aurícula izquierda, o sea, un PCYP elevado. Si bien es cierto, hay más volumen en esta área, en la aurícula izquierda, el cardiac output está marcadamente disminuido. Porque en el caso de las arritmias, no hay un solapamiento entre las contracciones atriales y ventriculares. Y si hay algún problema de contracción ventricular, pues lo mismo aplica. Por otra parte, si nosotros tenemos alguna disfunción valvular como mitral regurgitation, donde cuando el ventrículo se contrae, parte del flujo se devuelve a la aurícula, aumenta el PCYP, volumen se está devolviendo a la aurícula y menos volumen está saliendo a sistémico. Entonces cae el stroke volume. Si cae el stroke volume, cae el cardiac output. Eso es lo que estamos viendo acá. Lo mismo puede suceder en infarto. Lo mismo sucede en insuficiencia cardíaca. Todas tienen las características de que aumenta el PCYP por la razón que sea. Valvular o no valvular, aumenta la presión aquí y hay una disminución de la cantidad de sangre que sale efectiva del ventrículo izquierdo. Cada vez que nosotros tengamos una disminución de la cantidad de sangre que sale del corazón, ya nosotros sabemos que entran en juego las catecolaminas, que aumentan el afterload, la resistencia vascular periférica. Por otro lado, y en contraste, obstructive shock. La razón más común de obstructive shock que van a encontrar va a ser pulmonary embolism. En pulmonary embolism,
usted va a tener en pulmonary embolism, ustedes van a tener esto. No hemos visto pulmonary embolism, pero ya ustedes saben que es cuando un clot se dislodgea, sobre todo de miembros inferiores, y termina lodgeándose en tejido pulmonar. Si aquí viene un clot y se pega en cualquiera sea de las partes, pero un segmento importante pulmonar, parte de la sangre que llega de ventrículo derecho al pulmón no llega al ventrículo izquierdo por obstrucción. ¿Qué sucede? Si no está llegando el volumen adecuado a la aurícula izquierda, hay una disminución del PCYP, menos volumen, menos presión. Recordando siempre que el PCYP es una medida indirecta de la presión en la aurícula izquierda. ¿Qué pasa? Fuera del PCYP, las adaptaciones cardiovasculares secundarias son iguales. Menos volumen llega acá a la aurícula izquierda, menos volumen llega al ventrículo derecho, menos volumen al ventrículo izquierdo, perdón, menos stroke volume, menos cardiac output, catecolaminas, aumentan afterload. Cada vez que usted tiene alguna patología pulmonar o cardíaca que disminuya el llenado del corazón izquierdo, shock obstructivo. Le van a poner a alguien con un pulmonary embolism y le van a preguntar que cómo está el PCYP o le van a preguntar cómo está la resistencia vascular periférica. O le van a poner los cuadros favoritos, que es stroke volume, PCYP, total peripheral resistance. Y ya usted sabe el jueguito. Para arriba, para arriba, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Y todas las combinaciones del mundo. Vamos a poner A, B, C. Esas son las cosas que ustedes van a ver. O como le van a hacer preguntas de estas cosas. Si usted entiende cuáles son las adaptaciones cardiovasculares secundarias a cualquiera de estos eventos. Siempre que haya catecolaminas en el medio y disminución de la perfusión efectiva, sobre todo distal, vamos a tener extremidades frías. Por último, shock distributivo. La causa más frecuente que van a tener de shock distributivo va a ser sepsis y anafilaxis. Por si acaso, esto que ustedes están viendo acá, CNS injury, pueden encontrarlo quizás en ambos y en EWOR como le llaman shock neurogénico. Pero es un tipo de shock distributivo. La diferencia es la causa. Inflamatorio, disminución de la producción de catecolaminas y o aumento de
del tono parasimpatético. Causa lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es esto. El PCYP en los shock distributivos está disminuido. Shock distributivo se refiere a a diferencia de todas las otras causas de shock que hemos visto hasta el momento. El problema con el shock distributivo, como dice su nombre, es que hay volumen efectivo sanguíneo, pero hay adaptaciones cardiovasculares que crean un estado de hipoperfusión, por ejemplo, en sepsis. De hecho, antes de sepsis, porque en sepsis hay que considerar algo, anafilaxia. En anafilaxis, lo que sucede es liberación de sustancias vasoactivas que causan vasodilatación sistémica, tanto arterial como venosa. Si usted agarra y vasodilata todas las arterias y todas las venas del cuerpo, usted causa un shock distributivo. Al usted vasodilatar, usted disminuye la presión efectiva vascular global, significando que aunque el volumen sanguíneo que usted tenga sea normal, como todas las arterias están vasodilatadas, la presión va a caer, porque sencillamente el sistema de conductos cardiovasculares va a ocasionar de manera relativa una disminución de la perfusión del mismo, pero nuevamente no es porque falta sangre, no es por pérdida de volumen, no es por un problema cardíaco, es por la respuesta cardiovascular al insulto inicial. En pocas palabras, si usted agarra el sistema cardiovascular y lo vasodilata completo, la cantidad de sangre que hay normalmente en los vasos sanguíneos no es suficiente para compensar la presión arterial. Entonces, ¿qué sucede? Si usted vasodilata todas las arterias y todas las venas, significa que usted retrasa o pulea al sistema venoso toda la sangre, teniendo en cuenta que las venas pueden servir como reservorio de la misma. Y una disminución del tono venoso, eso es igual a una disminución del prilo, del retorno venoso. Por eso estamos viendo que independiente cuál sea la causa, el retorno venoso disminuido. Menos sangre llega aquí, eventualmente menos sangre llega acá, PCYP disminuido. Ahora, como estamos teniendo una vasodilatación sistémica, independientemente de la causa, el afterload, la resistencia vascular disminuye, tú estás vasodilatando. Mientras más vasodilate, menos resistencia hay. Y ese es el problema de base aquí, vasodilatación. Por último, estamos viendo que aquí el cardiac output se divide en dos tipos.
en uno donde hay un cardiac output aumentado y en otra donde hay un cardiac output disminuido. De lo que depende cómo esté el cardiac output es el del momento del tipo de shock. Me explico. Y esto pasa sobre todo en sepsis. Sepsis tiene dos sepsis. Bueno, ustedes primero saben que sepsis es una respuesta inflamatoria a regularmente un foco séptico que se ha expandido a volumen vascular, como dicen, una infección en la sangre, una infección generalizada. ¿Qué sucede? El componente de sepsis no es solamente el daño que puede estar causando el agente patógeno, sino también la respuesta inflamatoria secundaria. No sé si recuerdan cuando estábamos en inmuno que había un ladito después de interleuquina abajo a la derecha que hablaba de sepsis y que decía sustancias que tienen un componente sobre todo gran negativo, OLPS, que se podía unir a los diferentes receptores del sistema inmune, aumentar la secreción de interferones, de factor de necrosis tumoral, que podían aumentar la liberación de sustancias vasoactivas, óxido nítrico, que causaban vasodilatación. Esos son componentes de sepsis. Por eso le aclaro, sepsis no es solamente el reflejo del daño infeccioso, es también el componente inmunológico sobre el sistema cardiovascular. ¿Qué sucede? En sepsis hay dos stages. Está la fase hiperdinámica y la fase adinámica o no hyperdynamic. La fase hiperdinámica es el primer stage de sepsis, donde producto de la liberación de sustancias vasoactivas comienza el proceso de vasodilatación sistémica. Comienza la disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Qué pasa? Cuando tú dilatas las arterias a tal manera que compromete la perfusión, ya nosotros sabemos que está la L-arginina aldosterona, que está también el aumento de secreción de catecolaminas. ¿Qué sucede? En sepsis, la liberación de catecolaminas no aumenta la resistencia vascular, no tiene efecto sobre el sistema cardiovascular per se, pero sí sobre el cardíaco. Las catecolaminas aumentan el heart rate y aumentan el cardiac output, porque aparte de que aumentan el heart rate, aumentan el stroke volume, aumentan la contractibilidad. Entonces tú estás aumentando la cantidad de sangre que tú mandas por contracción y la cantidad de sangre que envías por minuto. ¿Qué sucede? Ese es el primer stage de sepsis, donde hay adaptaciones cardiovasculares que sirven para aminorar los efectos del shock séptico. ¿Qué pasa? Eventualmente, la respuesta inflamatoria, la vasodilatación periférica, causa que toda la sangre se pule en el sistema venoso. Si la sangre se pule en el sistema venoso, disminuye el prilo. Por más que usted se contraiga de en adelante, o por más que usted aumente la R, ¿qué volumen va a mandar para afuera si no le está llegando? Entonces, ahí es que nosotros entramos en la fase no hyperdynamic.
En pocas palabras, sepsis tiene una respuesta compensatoria inicial que posteriormente falla. Eso es normal. Por eso es que aquí ustedes están viendo que el cardiac output, que hay variaciones de cardiac output. Y más que por la causa per se refiere a esto, a los dynamic stages de sepsis. Como ustedes están viendo, no solamente las adaptaciones cardiovasculares cambian, sino el abordaje. Como le mencioné anteriormente, una de las cosas que le van a exigir acá es que le van a poner un caso clínico. Obviamente no le van a decir cuál es la causa. Usted primero va a tener que identificar cuál es el tipo de evento que tiene, pues, el caso que le pongan. Y segundo, identificar cuál es el estado hemodinámico, cuál es el efecto que está teniendo ese evento sobre el cardiac output, sobre el stroke volume, sobre la resistencia vascular. Y mientras tanto, o sea, más que tratamiento, le van a preguntar por estas, por estas adaptaciones. Como le dije, le van a poner los cuadritos, esos que tienen toda la flechita para arriba y para abajo. No se preocupen que un poquito más adelante vamos a hablar de cómo abordar esas preguntas. Que usted la ve de lejos parece guay, pero realmente no. Eh, a ver, otro que le iba a decir. Bueno, lo otro, si acaso es que aquí el skin está warm, a diferencia de los otros, y es sencilla y simplemente porque, como mencioné ahorita, sobre todo cuando se trata de sepsis, hay un componente inflamatorio de por medio. Liberación de interleuquina 6, fiebre, más que nada. ¿Alguna pregunta sobre shock? Algo que no haya quedado claro. Miren, ya que estamos hablando de eso, cuando ustedes tienen estas preguntas donde está para arriba, para arriba, para abajo y todas las opciones posibles, lo único que usted tiene que comenzar a ver es para ir descartando cuáles son, cuáles de los hallazgos se relaciona con la patología, con la condición que le están preguntando. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Penny Ansi, entre el malo en el COA, acción en el COA. Ay, que no me cabe.
a poner aquí methionine. Por ejemplo, vamos a poner... ¿Qué pasa? ¿Qué fue esta señorita? Ah, pues sí. Mm, Por ejemplo, este tienen propionic acid, metilmethylcobalamin, succinylcobalamin, homocisteína, methionine. Si yo le pregunto a ustedes cuál es la respuesta de que me represente una persona con vitamin B12 deficiency, y ustedes, che, teniendo en cuenta que tienen un minuto para responder. Yo lo estoy llevando un minuto. Me le grito. Acabó el tiempo. Lo puse aquí. O sea, entonces, vamos a ver. La pregunta, ¿cómo ustedes respondieron? O sea, ¿cómo buscaron la respuesta? ¿Qué fue, cuál fue su
su esquema mental para responder. No, descartando, por ejemplo. ¿Cómo descartas? Por ejemplo, pues espérate, yo creo que yo respondí mal, ahora que estoy viendo. No, yo no sé todavía. Yo digo que, ¿cuál fue como el No, esquema? está bien. No, está bien. Yo, por ejemplo, yo sé que está elevado homocystin y metilmalonic. Entonces, por ejemplo, lo fui buscando en la A. No, metilmalonic está disminuido, pues eso no es. En la B, homocystin está disminuido, eso no es. Y así. Ok. El abordaje general que ustedes deben tener con estas preguntas es, usted comienza desde A hasta la última respuesta y va revisando qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Por ejemplo, me preguntaron con B2. La primera pregunta que yo me debo hacer es, ¿cómo están los niveles de propionic acid en deficiencia de B2? O están elevados. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tenga niveles de propionic acid disminuido se va a la porquería. Fíjense, yo no he visto respuestas, yo estoy pensando, estoy analizando. Metilmalonil-CoA. ¿Cómo están los niveles de metilmalonil-CoA? En B12, aumentados. Entonces, todas las respuestas que tienen metilmalonil-CoA disminuido se fue a pique. Tercero, ¿cómo están los niveles de succinil-CoA? En deficiencia de B12, disminuido. Entonces, donde sea que yo tengo niveles de succinil-CoA elevados, se fue a pique. Yo no he terminado con el ejercicio y ya yo tengo la respuesta. ¿Cuántos segundos me tomó eso? 20 segundos. 15 segundos. Entonces, las preguntas que tienen esta naturaleza, como yo le he dicho, usted aquí no busca, en este examen usted no va a buscar respuesta. Usted va a utilizar la cabeza y luego usted va a revisar, usted va a cuestionarse qué es lo que pasa aquí o qué es lo que debería pasar y va a descartar, pero con su razonamiento. ¿Por qué? Porque si le sale alguna pregunta donde usted no está 100% claro de qué es lo que pasa con las variables, se puede confundir. Entonces, es mejor que usted llene de su cabecita, usted que ponga cómo que usted encontraría esos valores y busque la respuesta. O vaya tachando como yo hice. Si lo hacen así, nunca se van a confundir, nunca la van a poner mala sin querer, nunca van a tener ningún tipo de problema con esta pregunta. Al contrario, van a ser regaladas. ¿Cuál es el detalle? Que usted tiene que estar claro, tener información sobre qué es lo que está sucediendo. Este mismo principio es el que ustedes van a utilizar con shock. Usted tiene que pensar cómo es que se supone que yo tengo que tener los niveles de esta variable en este tipo de shock y comienza a tachar. Por si acaso. Recuerden que nosotros tenemos el vómito. De hecho, yo ni debería decir eso, yo debería preguntarlo. Propionil, a través de la propionil-CoA carboxilasa, se convierte en metilmalonil-CoA. Metilmalonil-CoA, a través de la metilmalonil-CoA mutasa, se convierte en succinil-CoA. Succinil-CoA, ciclo de Krebs, compañía. Por otro lado, nosotros tenemos la llamada trampa de folato.
donde nosotros convertimos homocisteína a metionina con la ayuda de B2 a través de la metionina sintasa. ¿Qué otra? Bueno, él me va a preguntar, bueno, ácido fólico. Aquí se utiliza también como aceptor, como dador de grupo metilo, tetrahidrofolato, tetrametil hidrofolato, que lo da B9. Entonces yo pregunto, Emily, ¿qué vitaminas se utilizan en esta reacción? De propionila a metilmalonico. Propionilcoa, metilmalonicoa, ¿no? Yo no recuerdo, será B12. No, definitivamente no. B12 es aquí. Biotina. La biotina sirve para carboxilar y la enzima se llama propionilcoa carboxilasa. Es agregarle un carbón, 3 carbonos, 4 carbonos. Aquí es donde se utiliza B2. En metilmalonicoa mutasa, que es lo que convierte metilmalonicoa en succinilcoa. Entonces, si nosotros tenemos deficiencia de B12, vamos a tener metionina abajo, vamos a tener bloqueo aquí, bloqueo acá. Por ende, vamos a tener succinilcoa abajo, metionina bajo. Vamos a tener homocisteína alto que se va a acumular, metilmalonilcoa que se va a acumular y propionilcoa que se va a acumular. Lo mismo que tenemos aquí. De hecho, ya te lo puse en orden. Propionilcoa, metilmalonil, succinil, homocisteína, metionina. Entonces, estos son los esquemas mentales que tienen que tener. Como les hablaba ayer. Aquí las cosas hay que tenerlas así en la cabeza. Esto no es de que, porque yo doy que esta clase, no. Eso es porque son cosas que hay que aprenderse en esta vaina y hay que tenerlas así en la cabeza. Y nuevamente, aunque usted la haya puesto bien, la haya puesto mal la pregunta, si usted no se sabe esto así, va a tener problemas cuando le salgan estos temas. Yo les dije, lo que le da seguridad a usted en este examen aparte, ¿verdad?, de los envíe a mí, que es lo que le dice su nota, es este tipo de abordaje. Como vieron, cuando uno aborda este tipo de preguntas de esta manera, me toma menos tiempo y lo hago con seguridad. Y dentro de lo posible. Eso es algo que tienen que hacer con todas las preguntas, siempre y cuando sea posible, porque hay algunas donde sencillamente no es posible tú saberte la respuesta antes de llegar, sobre todo si son preguntas donde los escenarios son inventados, que se van a encontrar con esa clase de preguntas. Pero dentro de lo posible, de eso es que se trata. Ver una pregunta, analizar y llenarlo con lo que usted tiene en la cabeza antes de revisar las respuestas. Si usted se da cuenta de que usted lee una pregunta, vio lo que le están requiriendo y usted ni idea, ya usted sabe que aunque la ponga buena, considera la mala. Nuevamente, eso es lo ideal, porque si no lo hace de esa manera, eso es una desventaja que usted va a tener más adelante. Las cosas, nuevamente, aquí hay que sabérselas así. Y si usted lo lleva a la parte más fundamental, más que ser algo difícil, más que ser algo complejo, es un asunto de tener mucha información en la cabeza. No es más de ahí. Hay que saberse muchas cosas. Muchas veces ni siquiera hay que entenderla. Es que usted se la sepa y ya.
¿Alguien recuerda qué era lo que se metabolizaba por esta vía? ¿Cuáles eran las sustancias que se metabolizaban? El ciclo, del ciclo del el y el TC, bueno, creo que no. No, lo que sale del EM es succinil-CoA, que se une con glicina para posteriormente formar grupo M. Estamos hablando de aquí, ¿qué es lo que entra a esta vía? ¿Qué sustancias? ¿Recuerdan que... Propionil. Ah, exacto. ¿Eh? O sea, a donde dice propionil. Bueno, ¿qué es lo que entra a esta vía? ¿Qué es lo que se metaboliza por acá? Por ende, ¿qué entra por aquí? Branch chain amino acids. Vómito, valina, ácido graso de cadena impar, metionina, seleucina, treonina. Eso es lo que se metaboliza por aquí. ¿Qué otras patologías ustedes conocen de esta vía? Esa es la que tiene de lo ácido. ¿Cómo es que se llama eso? El Organic acid. methylpseudobutyrin disease, eso es Lo orgánico. la deshidrogenasa de alfa-cetoácido de aminoácido de cadena ramificada. Es la que tú dices. Pero ¿qué es lo que tú dices que eso tiene que ver con qué? Con biotina. No, 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 mentira. Es que lo que pasa es que eso se tiene que evitar en la dieta. No es la orgánica aciduria, no sé qué se llama. No comprendo qué dices. Olvídate, tengo que buscarlo. Lo que tú dices es que esto, cuando hay, o sea, no, todavía no entiendo. Lo que pasa es que yo creo que estás mezclando temas, porque la deshidrogenasa, methylpseudobutyrin disease, no tiene que ver con esto. No tiene nada que ver. O sea, lo que pregunté fueron qué patologías ustedes conocen que están asociadas a este ciclo. Sí, yo me estaba confundiendo, era con el tratamiento de metilmalónica acidemia, que se evitan esos vómitos, se evitan. Ok. Bueno, pues el nombre de la patología es que tú puedes tener dos tipos de afecciones enzimáticas. O no tienes B12 o tú tienes deficiencia de la enzima y eso te da una patología que se llama metilmalónica aciduria, donde no puedes metabolizar el metilmalonil-CoA, succinil-CoA, y obviamente parte del tratamiento es evitar estos señores para no acumular metilmalonic acid. Entonces la patología es, una de ellas, aciduria metilmalónica. La segunda, propionic acidemia, donde hay deficiencia de propionil-CoA carboxilasa. ¿Qué otra patología tenemos por aquí en esta vía? Yo creo que se le está olvidando lo más fácil. Eso no es homocysteine, eso no es homocistinuria. Anemia Bueno, tú puedes tener de homocistinuria, dijimos que había 4 causas, una de ellas es deficiencia de B12 o más comúnmente la deficiencia de metionina sintasa, es una. Esa es una de, bueno, 2 de las 4 causas. ¿Qué otra patología se le está olvidando que es más común que esa? anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. Emily, ya que tú dijiste homocistinuria, ¿cómo diferenciamos homocistinuria de Marfan? Bueno, por el lens dislocation y también intellectual disability, ¿no? Ok, ¿cómo eran cada uno? Homocystinuria tiene intellectual disability y el lens dislocation para abajo y para adentro. ¿Cuál es la sintomatología de la causa de muerte más común de Marfan?
Disección de aorta o ruptura de aorta. Disección de aorta. ¿Cuál es la sintomatología de la causa más común de muerte? La sintomatología. Disección aórtica. ¿Cuál es la sintomatología? Tú me estás diciendo la sintomatología de disección de aórtica. Ah, Es un dolor un dolor en el pecho que se irradia hacia la espalda. ok. Dolor en el pecho, que no es opresivo en calidad, sino que es sharp. Se irradia hacia la espalda entre las escápulas. A ver. Taponamiento cardíaco. Cada taponamiento cardíaco, creo que habíamos hablado, ya yo le había hablado de esto cuando hablamos de pericardium. Aquí nosotros habíamos mencionado que la parte más externa del corazón era el pericardio. Y habíamos mencionado que el pericardio estaba compuesto por dos capas. Y habíamos dicho que entre estas capas podía acumularse líquido, ya sea líquido inflamatorio, sangre. ¿Qué pasa? Cuando la cantidad de líquido que se acumula en esta área, independientemente de cuál sea el origen, comprime el corazón y no permite que vamos a ponerlo así. Imagínense que aquí comienza que tenemos una pericarditis post-infarto o de Dressler, o sencillamente una persona con uremia o lupus o reumatoide arthritis, alguna patología reumatoide donde se dé pericarditis, que es una de las causas también de esta. Y que aquí comienza a aparecer líquido inflamatorio y comienza a llenar el espacio pericárdico. El líquido sigue produciéndose y eventualmente comienza a comprimir el miocardio. Imagínense que cuando este miocardio entra a sístole, ya ustedes saben que se contrae. Imagínense que cuando se contraiga se libera la parte de la presión que existe en el pericardio. Y ahora cuando el corazón entra a diástole y trata de relajarse, ya ese espacio está ocupado por líquido. Nuevamente el corazón vuelve a contraerse. Cuando se contrae pasa lo mismo. Parte del espacio pericárdico es ocupado por líquido inflamatorio. Y así. Entonces llega un punto en el cual la cantidad de espacio que ha sido ocupada por el líquido no permite una buena relajación, un buen llenado cardíaco y lleva a insuficiencia diastólica. Y posteriormente puede llevar a insuficiencia sistólica, obviamente. No permite ni que se relaje ni que se contraiga de manera adecuada. Eso es taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco es la famosa triada de Beck. El primero, los muffled heart sound. Como nosotros estamos cubriendo la parte externa del corazón con líquido, hay una disminución de los sonidos cardíacos a auscultación. Usted está rodeando nuevamente el corazón con líquido que opacan los sonidos. Segundo, hipotensión. Si usted no es capaz de contraer el corazón, de tener un cardiac output adecuado, sea un stroke volume, acá, ¿cuál era la palabra que iba a decir? Adecuado, usted no manda suficiente sangre a periferia.
Eso es igual a, por más que se contraigan los vasos sanguíneos, si no están llenos, no desarrollan presión. Tercero, GVD. Como ahora el corazón no puede relajarse de manera adecuada, cada vez que a través de la cava superior trate de, bueno, y la inferior también, pero más la superior, trate de llegar sangre a través de las yugulares, no va a poder. Entonces va a haber distensión de las venas yugulares. Triada de Beck. Lo que sea que te cause inflamación alrededor del corazón o acumulación de cualquier tipo de líquido, porque usted puede tener un myocardial infarction, un MI, y puede tener ruptura ventricular, y puede esto llenarse de sangre, un hemopericardio, y causa lo mismo. Manejo, pericardiocentesis. Es una emergencia. Lo otro que van a poder apreciar, bueno, hay dos cosas. Bueno, antes de eso, miren, algo que tienen que ver acá es lo siguiente. Más que la cantidad de líquido que se acumula, creo que lo habíamos hablado, en el espacio pericárdico, es la velocidad. Si la velocidad a la cual se acumula el líquido es muy rápida, eso no le da tiempo a que a desarrollar adaptaciones cardíacas. Y por ende se puede desarrollar taponamiento cardíaco con un volumen bajo. Ahora, si la acumulación de líquido es lenta, eso puede ocasionar adaptaciones cardiovasculares que hace que antes de que se presente alguna sintomatología, se requiera que haya un gran volumen de sangre acumulado en el área o de líquido inflamatorio. Lo otro que van a ver acá, lo van a ver en las condiciones donde va a ser más común, va a ser taponamiento pericárdico y COPD, es el llamado pulso paradójico. Tienen que tener cuidado con pulso paradójico porque por alguna razón todo el mundo lo confunde con lo que le llaman flail chest. Le llaman, por alguna razón el chest. ¿Qué es esto? Flail chest es cuando usted tiene ruptura de varias costillas en dos o más puntos y en inspiración, en vez de expandirse la cavidad torácica, lo que hace que se mete para adentro. Y en expiración pasa lo contrario, sale. Eso le llaman respiración paradójica. Y no es paradójico nada, porque si cuando tú inspiras, la cavidad intratorácica es negativa, por eso jala. O sea, jala las costillas hacia adentro. Por ejemplo, ahí está inspirando. Pero nuevamente, como uno piensa normalmente, está inspirando, está entrando aire, debería expandirse, pero no. Por alguna razón confunden mucho, quizá por la palabra paradójico, confunden mucho pulso paradójico con flail chest. Qué importante que sepan, miren, pulso paradójico es que cuando usted le dice a una persona que inspire y usted le está tomando la presión, posterior a esto, hay una caída de más de 10 milímetros de mercurio en la presión. Eso se ve en varias patologías, no solamente en cardiac tamponade. En la otra, donde más frecuente lo van a ver, como mencioné, es COPD.
Clásico. Clásico, clásico, clásico. Lo otro que van a poder ver es esto. Electrical alternance. Electrical alternance es un hallazgo electrocardiográfico donde, como ven acá, la amplitud de las R varía. No son como son normalmente estables o diferencias pequeñas. No van a haber diferencias del voltaje grande. Y eso es lo que representa es inflamación pericárdica. Bien. Esto era lo que habíamos hablado. Miren, bacteria endocarditis. Bacteria endocarditis tiene una sintomatología bastante florida. Le dije que buscaran Liebman-Sack endocarditis. Miren, por si acaso. Corazón, valvas. Ya nosotros mencionamos de que cuando alguna bacteria se posa en las valvas, causa la llamada vegetación. Regularmente las vegetaciones bacterianas se encuentran en la parte superior. Ahora, hay un tipo especial de endocarditis donde se forman vegetaciones en la parte interna, la parte inferior, más que interna, la parte inferior. Y regularmente eso pasa en algunas condiciones autoinmunes. Lupus, reumatoid arthritis son las más frecuentes, donde se forman depósitos de inmunocomplejos en las valvas cardíacas. Le llaman también endocarditis aséptica, donde hay vegetaciones, pero no por bacterias. ¿Qué cuidado tiene que tener con bacterias de endocarditis? Miren, cada vez que ustedes vean a alguna persona que se hizo algún procedimiento dentario y tenía alguna valvulopatía y por alguna razón no le dieron profilaxis y después de eso desarrolla hasta fiebre, tienen que pensar en endocarditis. Otra cosa, personas que son IV drug users, cada vez que desarrollen síntomas de infección no específica, tienen que considerar endocarditis. Endocarditis, miren, endocarditis más sepsis. Sepsis por si acaso. Creo que lo había dicho, pero por si acaso. Alteración de una persona con alteración de la conciencia, una persona con hipotensión, una persona con taquipnea y algún foco infeccioso, piense sepsis. Eso es lo que le llaman el quick SOFA. Son diagnósticos, son assessments que usted tiene que hacer 24/7. Porque no se lo van a decir. Son presentaciones relativamente raras, inespecíficas, y que si usted no la busca, no la va a encontrar nunca jamás. Entonces, en endocarditis, lo importante también es la presentación. Existe endocarditis aguda y subaguda. Cada vez que usted vea a una persona que de un momento a otro comienza a tener fiebre, malestares generales y desarrolla un aspecto tóxico, piense en acute endocarditis. Busque su aureus. Ahora, si es una persona que tiene un onset y un desarrollo de la patología lento, donde no se desarrolla un aspecto tóxico rápidamente, piensa en subacute endocarditis.
A lo que se refiere con acute, subacute, es al development, al tipo de development de la sintomatología. ¿Qué sucede? Miren, cuando se trata de cuando se trata de acute endocarditis, como mencioné, la sintomatología es bien florida. Hot spots. Cada vez que usted ve a alguien con fiebre, como mencioné, males, aspecto tóxico, aunque no siempre, ¿verdad? Si es subacute por viridiums, y usted haga fundoscopía y encuentre microhemorragias, hot spots. Cada vez que usted ve a una persona que tenga estas características y desarrolle y tenga este tipo de punteado hemorrágico debajo de las uñas, splinter hemorrhages. Regularmente son por liberación de émbolos sépticos. Segundo, cada vez que usted desarrolle en este setting lesiones en palm and soles, sobre todo palms, y cuando usted le ponga la mano a estas lesiones no sean dolorosas, Janeway lesions. Por otra parte, cada vez que usted desarrolle, vea que haya lesiones regularmente en la parte palmar de los dedos y que cuando usted le ponga la mano duelan, Osler nodules, duelen, no duelen, Janeway no duele, Osler duelen. Esto es por depósito de inmunocomplejos. Considérenlo como un tipo de hipersensibilidad. ¿De qué tipo? Type 3 hypersensitivity. Por eso duelen. Entonces, como ustedes ven, la sintomatología es bien florida y puede pasar desapercibida. Vegetaciones cardíacas, hot spots, Janeway lesions, splinter hemorrhages, Osler nodules. Tienen que, esto es muy importante, lo de si duele o no duele. No duele, lo van a poner diferencial, le van a poner infective endocarditis, le van a poner A, Osler nodes, B, Janeway lesions. Y lo único que usted va a tener para distinguir uno de otro, más que la ubicación, es si duele o no duele. Jordano, yo, como tú lo mandaste a investigar, yo estaba leyendo que según también tiene que ver con la edad, los signos y síntomas según vayan apareciendo, como que se correlacionan. ¿A cuáles te refieres? O sea, ¿a cuáles síntomas? Por ejemplo, el de Oral Snow y el Janeway lesion, como que son atípicos, o sea, que no se ven siempre y se ven No. principalmente en personas de la tercera edad. Sí, definitivamente. Aquí, mira qué pasa. Y nuevamente, es algo que les he más o menos comentado y que ustedes se van a dar cuenta de posiblemente ya al final o cuando salgan de esto. Hay cosas que yo de aquí no entiendo. Hay algunas cosas donde hacen mucho énfasis y son muy raras. Yo les he dicho, si no le han salido, le van a salir un reguero de preguntas de Creutzfeldt-Jakob, que es el ejemplo que siempre utilizo, una enfermedad priónica rarísima. Y Es aquí... verdad, pues yo ni le estaba dando importancia, yo creía que eso era lo mío. No. Y yo lo busqué, tú tenías Creutzfeldt-Jakob, razón con lo de staromyoclonus. Sí. ¿con el qué? Con el caso que tú mandaste de staromyoclonus. Eso es clásico, característico. Y hay otro que aparecen unos slow waves en electroencefalograma. Esas dos cosas son hallmarks de Creutzfeldt-Jakob. Hallmarks. Y nuevamente, yo no entiendo por qué hay tantas preguntas de esta vaina siendo una enfermedad tan rara.
Mi thinking es que cuando nosotros entremos a neuro, vamos a ver que en el área de demencias hace un diferencial como de 500 demencias diferentes: Body-Lewy demencia, Alzheimer, senile demencia, vascular demencia, Wernicke-Korsakoff demencia, toda la demencia vida y por haber. Y por ahí está stroke associated dementia, HIV associated dementia, toda la demencia vida y por haber, como le digo. Y por ahí una de esas causas es Creutzfeldt-Jakob. Y técnicamente el diagnóstico se basa en eso, en proteína 14T3, en líquido cefalorraquídeo, en el demencia y el start myoclonus, en electroencefalograma findings el deterioro neurocognitivo en meses. Clásico. Entonces yo creo que es más por eso. Pero es una enfermedad súper rara y yo le dije, se van a ver Creutzfeldt-Jakob como que, yo no sé, como que eso le o sea, como todos los días, como si se viera todos los días esa cosa aquí. Pero en fin, entonces, ¿a qué vengo con ¿Cuál esto? fue el que tú dijiste que dolía de los nódulos? ¿Cómo? ¿Cuál fue el que tú dijiste que dolía de los nódulos? Esto, Osler nodes. Ok. Janeway no duele, Osler duele. ¿A qué vengo con esto? Miren, aquí ustedes tienen una mnemotecnia para recordarse de la sintomatología principal. Aquí, respecto a presentaciones, no respetan mucho lo de criterio de edad y nada de eso. Aquí le pueden poner un niño con infective endocarditis llenado de nodes por todos lados. Y si bien es cierto, es algo que se sale de lo normal, eso es vaina de este puno. Vaina de este puno, vaina de este puno. Y también pasa mucho con este grupo de patologías donde las manifestaciones son relativamente inespecíficas que forzan mucho los diagnósticos. Forzan mucho. Los diagnósticos y diferenciales, porque por ejemplo, ya yo no lo voy a preguntar porque lo pregunté en estos días, pero ya ustedes saben que normalmente cuando uno ve este tipo de lesiones de Parkinson, lo que piensa en Coxsackie, sífilis, ricketsia, Mountain Rock Mountain Spot Fever. Ahora estamos agregando un diferencial que es infective endocarditis, Janeway lesions. Por si acaso, miren, hay algo importante con bacteria endocarditis que no está aquí. Y es, miren, cada vez que se sospecha de o sepsis o bacterial endocarditis, regularmente una de las primeras cosas que se hace es tomar 3 blood cultures seriados y luego se inicia antibióticos. Ahora, ¿qué cuidado tienen que tener? Regularmente es raro, de hecho, que salga una endocarditis con blood cultures positivos. Regularmente sale negativo. Ahora, ¿qué tienen que saber? Dependiendo de los factores de riesgo. ¿Qué es esto? El gato está roncando. Dependiendo de los factores de riesgo, ustedes deben tener cuidado con los blood cultures. Si es una persona normal, o sea, normal y me refiero a que no utiliza IV drugs, que no tiene ningún tipo de inmunosupresión, que nada fuera de lo común. Y aquí en los blood cultures sale de que Cándida o aureus es un contaminante. Ahora, si es una persona que tiene inmunosupresión o que utiliza
drogas recreativas inyectadas y sale aureus, sale cándida, ahí sí pueden considerar aureus y cándida como causas, no como contaminantes, por si acaso. Ay, Dios mío, ustedes no lo oyen, pero yo nunca había ido al gato roncando. Qué raro es eso. Sí, mi perrita ronca también. Es verdad, lol. Pero yo nunca había escuchado al gato roncando, o sea, y se oye rarísimo, pero no. Qué fuerte. ¿Qué es lo otro que le iba a mencionar? Ya esto nosotros habíamos hablado. Que recuerden que cada vez que usted ve una endocarditis por bovis, busque lo primero que sigue es, después usted da antibiótico, tratamiento, es su colonoscopía, busca su cáncer por ahí. Ya nosotros habíamos hablado de esto. ¿Se acuerdan cuál era el time frame para hacer el diferencial entre epidermidis y aureus cuando se trata de prótesis? Por ejemplo, ¿cómo usted diferencia entre las posibles causas de Staphylococcus aureus versus epidermidis en alguien que ha recibido una válvula protésica? ¿Cuál es el criterio? El criterio de Step 1. ¿Cómo yo sé cuál es cuál? ¿O cuándo sospechar uno sobre otro, mejor dicho? El tiempo. Recuerden que hicimos una división, un time frame, y dijimos, si la patología, la endocarditis se da en el primer mes luego de poner la válvula, pensamos en aureus. Si se da entre un mes y 6 meses, pensamos en epidermidis. Y si se da mayor de 6 meses, pensamos en aureus de nuevo. El time frame es importante. Y nuevamente, son detalles que van a estar en la historia y que ustedes tienen que tener pendiente. Por eso que yo le digo, cada vez que usted vea tiempo, edad, márquelo como importante, sexo, edad y tiempo de lo que sea que le estén mencionando. O sea, el tiempo de evolución es importante. Por ejemplo, si yo le digo, miren, un caso, oye, qué raro escucharlo roncando. Por ejemplo, si yo le digo 19 años, ay, mi madre, qué raro. Yo le digo neumonía, paciente con fibrosis quística, 19 años, ¿en quién tenemos que pensar? En staff. En staff. ¿Por qué? Por la edad, tú dijiste que joven era staff y mayores eran pseudomonas. Este está borderline. Menos de 20 años, staff, más de 20 años, pseudomonas. Yo le dije, se van a encontrar con preguntas absurdas de este tipo. ¿Dónde? O sea, digo absurda porque tiene que estar pendiente de eso. Dame un momento. Pero, a eso que yo le llamo preguntas absurdas. Ya. Estas son sencillamente diferentes causas. Miren, con Eikenella hay una consideración y es Eikenella corrodens, por si acaso. ¿Cuándo sospechar de Eikenella? Hay un momento bien específico. Bueno, hay dos cosas. HASEC. Deben de considerar HASEC cada vez que el blood culture dé negativo. Eikenella tiene una consideración especial.
cada vez que usted, que le pongan una historia de que un tigre que estaba fumado y se fajó con otro, que cuando le tiró una trompada, que le dio a los dientes del otro y que se llevó un lado. O sea, cada vez que ustedes vean de que mordedura de humanos o escenarios como el que me le mencioné, donde una persona tiene contacto con los dientes de otro y causa heridas profundas y secundariamente eso se desarrolla o endocarditis o infección en la herida, piensen en Eikenella, mordedura de gente o contacto con dientes de otra gente, de que chocaron dos de frente y que un diente se le enterró a otro, cosas así, y posteriormente a eso infección, piensen en Eikenella. Eikenella corrodens. A ver. Mañana seguimos con esto. Vamos a hablar de pericarditis, ya que estábamos hablando de triada de Beck. Miren, hace un momento hablamos de triada de Beck y dijimos que una de las causas podría ser acumulación de líquido, como ven acá, por pericarditis. Miren, las pericarditis pueden estar causadas por muchas cosas. Es importante que consideren las causas porque regularmente lo preguntan bastante. Por lo general, cada vez que ustedes vean a alguien con pericarditis, tienen que pensar en viral. Ahora, si por si acaso le dicen que la persona tiene historia de alguna enfermedad autoinmune, aunque esté controlada y desarrolle pericarditis, piense que es lo que le llaman serositis, que son inflamaciones de diferentes serosas que son bastante comunes en las enfermedades autoinmunes, por si acaso. Lo segundo, cada vez que ustedes le hablen de alguien, por ejemplo, un paciente nefrópata que desarrolla pericarditis, uremia. De cardiovascular, ya nosotros hablamos, el post-MI, pericarditis y Dressler syndrome. Por último, cada vez que ustedes vean que a alguien le dan radioterapia, por ejemplo, cáncer de mama, y secundariamente se desarrolla un dolor en el pecho que empeora con la inspiración y mejora cuando el paciente se pone hacia adelante. Ya eso creo que lo habíamos mencionado. Ahí tiene que pensar en pericarditis. Cada vez que se trate de un niño, tienen que pensar en viral pericarditis por Coxsackie tipo B. ¿Qué es lo importante de viral pericarditis? En niños, recuerden que Coxsackie B es una causa importante de insuficiencia cardíaca congestiva en niños. Están en riesgo. Es importante que consideren las causas, por si acaso, a que no se sorprendan. Pericarditis en un paciente que tiene historia reciente de tuberculosis no manejada. Piensa en pericarditis tuberculosa. Quitando uremia, porque obviamente ahí es diálisis. Miren el tratamiento. Hay un asuntito con pericarditis y cómo elegir el tratamiento. Miren, normalmente, lo que usted va a elegir es, siempre le ponen combinaciones. Le van a poner NSAIDs más colchicina más esteroides, NSAIDs más esteroides. Oigan bien. Normalmente se dan NSAIDs y esteroides. Ahora, si hay alguna contraindicación para NSAIDs como sangrado gastrointestinal alto, úlcera péptica
o insuficiencia renal, en vez de utilizar NSAIDs, se utiliza colchicina y glucocorticoides, por si acaso. Y si se lo ponen por vaina del diablo separado, de que, ¿qué le damos? NSAIDs, glucocorticoides, colchicina, elija NSAIDs. Por si acaso, sobre todo si la causa es viral, porque hay tratamiento supportive, por si acaso, para que no se sorprendan con estas cosas. Nuevamente, tratamiento de base, NSAID glucocorticoide, a menos que haya una contraindicación de NSAIDs. En ese caso sería colchicina glucocorticoide. Esperen ese tipo de preguntas. Yo tengo una pregunta, pero no es sobre eso. Dímelo. Es que yo creo que me estoy complicando la vida. Yo debería de aprendérmelo así ya. Pero para mí, cuando hablamos de taponamiento cardíaco, es que hay integridad de la pared del corazón. Porque, por ejemplo, cuando hablamos Claro. de las complicaciones del infarto miocardio, decía que cuando hay una ruptura de la pared, se puede como que predispone a taponamiento cardíaco. Entonces, para mí eso sería una pseudoneurisma, ¿no? Lo que pasa es que no, porque mira, tú tienes cardíaco, ¿verdad? Una cosa es esto y otra cosa es esto. Una cosa es un weakening de la pared, que es un pseudoaneurisma, y otra cosa es ruptura de la pared miocárdica. Aquí la sangre sale, se queda en el pericardio alrededor, se llena esta área de sangre y viene taponamiento cardíaco. Las aneurismas están en riesgo de rupture y de causar taponamiento cardíaco. Ahora, tú puedes desarrollar, si la extensión del infarto fue totalmente transmural y la necrosis fue extensa, justamente después me parece que en los primeros 5 días después del infarto, tú puedes desarrollar ruptura del miocardio, ruptura. Aneurisma, una complicación ya de semanas largas, meses. Y nuevamente, también del mismo riesgo de que se pueda reventar, aparte de que se puedan formar trombos aquí, de que se pueda reventar, porque al fin y al cabo es un weakening, y también causar taponamiento cardíaco. So, ahí más importante sería que se desarrolla post-infarto, si es ruptura o weakening. Ok, porque yo pensé que en la aneurisma lo único que quedaba íntegro era la pseudoneurisma, lo único que quedaba íntegro era el pericardio. No queda íntegro. Lo que regularmente se pierde en pseudoneurisma es subendocardio y parte del miocardio, pero el epicardio se queda. El detalle es que el epicardio, como es una capa fina, por así decirlo, y no tiene capacidad contráctil, por secundaria a las presiones intraventriculares, causa una especie de bulging. Y eso es aneurisma. Nuevamente, puede reventarse, es uno de los riesgos, puede reventarse el aneurisma y causar taponamiento cardíaco. Pero esto es una complicación long term del infarto, y esta es una complicación short term del miocardio, que pasa en las primeras semanas. Esto pasa semanas largas, meses luego del infarto. Regularmente tu infarto en los primeros días posteriores, taponamiento cardíaco. Hay muchas cosas que aquí hay que aprenderse así ya, pero hay muchas otras que
bueno, como han visto que hay que saberse todo de todo lo que está alrededor. Hay en algunas ocasiones donde podría ser útil como eso, como buscar causas, sobre todo si ayuda a entendimiento, porque ustedes van a ir viendo algo a medida que avancen, sobre todo con las flashcards, y es que no es imposible, pero es difícil memorizar algo que uno no entiende. Difícil, no imposible. Y siempre que usted, pues, eso, pueda buscar la lógica o pueda aclarar algo alrededor pues, de lo que intenta aprenderse, pues mejor. Pero sí. Ñam, 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 ñam. Oh, por si acaso, aquí tenemos otro dolor en el pecho. ¿Qué es lo que le va a dar el giveaway? Cuando Sí, inspire, que va a empeorar y leaning forward. y yo te iba a preguntar, yo no sé dónde fue que yo vi que decía que la pericarditis era, en uno de los videos, de que un pleuritic, un dolor, que te lo van a describir como un dolor pleural. Eso No, mismo. No. pero me van Pleuritis. a poner así de que el paciente dice que es un No, dolor pleural. mira. No, mira, pleuritis lo que significa no es que es un dolor pleural. Mira, te voy a explicar. Pleuritic chest pain significa que el dolor se exacerba cuando hay inspiración. No hay que le duelen los pulmones, de que ay, me duele la costilla. No, o sea, te puede doler en el centro del pecho. El asunto pleuritic es que empeora en inspiración, Ok, ya. por si acaso. Por si acaso. Es que empeora en inspiración. Eso es literalmente, en vez de tú decir eh, dolor que empeora en inspiración, tú puedes decir pleuritic chest pain y eso se sobreentiende. Porque ellos dicen eso, pero no me lo van a poner así, tú sabes. No. Entonces, como ven, el chest pain, hemos visto un reguero de chest pain, cada uno tiene sus características y es lo que va a dar giveaway. Y esto se va a complicar un poco más cuando entremos allí y comencemos a ver esophageal diffuse spasm, acalasia, Boerhaave, Mallory Weiss, donde todito dan también chest pain. Pero como ven, cada uno tiene sus características. Cada uno tiene sus características. Y nuevamente, tienen que estar pendientes de esos detallitos, porque son cosas que le van a dar y ya queda usted identificarlo y decir, pero mira, es esto. Otra cosa, para finalizar, miren, cada vez que usted vea a alguien con dolor de pecho y un EKG que no tenga sentido, como vimos regularmente cuando tú tienes oclusión de diferentes segmentos arteriales coronarios, tú tienes aumento de presión, inversión del segmento ST en esas regiones. Cuando ustedes vean de que ST elevation en D2, en B9, en ABF, y tú digas, pero ¿y qué ahí hay como diarteria bloqueada? Eso no tiene sentido. Piense en pericarditis. O sea, donde los segmentos que se encuentren elevados no corresponden a un área anatómica. Por eso fue que le dije, tienen que aprenderse EKG, o sea, correlacionar los leads de EKG con las arterias coronarias, porque si usted no se sabe esto, no va a poder diferenciar cuando realmente hay un infarto versus cuando es pericarditis. Igual, como le dije, no se preocupen que yo un poquito más adelante voy a ir sacando EKG y vamos a ir hablando de eso y viendo los diferentes casos. No me gusta hacerlo ahora porque, como dije, cuando uno acaba de leer y revisar las cosas, es muy fácil, ¿verdad? Entre comillas, entender y acordarse. Y eso que dice ahí que PR depression, eso es, o sea, que se depression o que se acorta. ¿Qué se refiere con eso? Depresión. Si fuera a corta, sería PR shortening. Yo sé, pero y se deprime. Sí, que aparece más. Si, por ejemplo, si tú puedes tener un lead, vamos a poner un PR que sea así. Imagínate que en otro lead tú tienes que está haciendo, ¿verdad?, la línea isoeléctrica, tú tenerlo así.
donde el voltaje es menor que lo normal. Ah, Eso. es que yo me lo estaba imaginando como que invertido, por eso No, deprimido. deprimido. Cuando hablan de depresión es esto, de que el voltaje es menor a lo normal. Y nuevamente, como mencioné con el ST, es que tú puedes tener que en un lead un voltaje y en otro lead otro voltaje. Ok. Considéralo como una especie de electric alternance, pero en vez de ser las R afectadas, son la P, más que nada, y el segmento también. En pocas palabras. ¿Alguna otra pregunta o duda, señoritas? Déjenme ver algo. Está bien, está bien, está bien. A ver. Ay, mira qué chulo. A ver, vamos a gozar con endocrino. Está bien, está bien, está bien, está bien. Nada, si no hay preguntas, pues, ya ustedes saben, me dan mano y cualquier cosa me dejan saber y seguimos mañana entonces, señoritas. Cualquier cosa, me dejan saber. El video se los paso cuando esté.